Imagina esto en Caracas, Venezuela, en enero de 2019. Son las 6 de la mañana y hay una fila de 40 personas frente a una carnicería que todavía no abrió. No están ahí por elección. Están ahí porque si llegan tarde, no habrá carne. La moneda en sus bolsillos, el bolívar soberano, perdió el 99.9% de su valor en 24 meses. Un billete de 100 bolívares no alcanza para comprar un huevo. El gobierno imprimió ceros, los salarios crecieron en papel y desaparecieron en realidad. Y en ese momento, mientras esa fila avanza lentamente bajo un sol que ya pica a las 6 de la mañana, hay un hombre 3 lugares adelante de ti que sonría. No es un criminal, no es un político, es tu vecino. Y está sonriendo porque tiene oro. 2 onzas Troy compradas 4 años antes, cuando todo el mundo le decía que era un paranoico. Ahora esas 2 onzas equivalen a 3 años de salario promedio venezolano. Ahora tiene poder. Ahora puede salir de ese país. Y tú, que creíste en el sistema, que dejaste tu dinero en el banco, que confiaste en los números de la pantalla, te quedas en la fila. Aquí viene el dato que nadie te dice: a ese hombre con oro también va a cometer un error. Y ese error le va a costar casi todo. El contraste que destruye la narrativa que te vendieron es este. El oro no falló en Venezuela, en Zimbabue, en la Alemania de Weimar, ni en la Argentina de 2001. El oro sobrevivió. Pero la mayoría de las personas que tenían oro en esos colapsos perdieron entre el 30 y el 80% de su poder adquisitivo real. De todas formas, no porque el oro bajara de precio, sino porque no sabían cuándo vender, a quién venderle, en qué forma tenerlo, y, el error más letal de todos, que comprar después. En Weimar, los ciudadanos que acumularon oro físico y esperaron el momento perfecto, vieron cómo el Reichsmark fue reemplazado por el Rentenmark en noviembre de 1923, y la economía se estabilizó en semanas. Los que vendieron oro en el momento exacto del colapso máximo, compraron activos reales en tierra, negocios, infraestructura. Los que se aferraron al metal como si fuera el destino final. Como si el oro fuera la economía y no un puente hacia ella, quedaron atrapados en el activo cuando el mercado ya había girado. El oro es una herramienta de sobrevivencia, no es un plan completo. Y confundirlo con un plan completo es el error que esta autopsia va a diseccionar hoy, órgano por órgano. Esto no es ficción distópica. Esto no es un escenario de película de bajo presupuesto que puedes ignorar porque aquí es diferente. En este momento, mientras ves este video, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene una deuda de más de 34 billones de dólares. Billones con N por B por E latina, que matemáticamente no puede ser pagada sin destruir el valor real de la moneda. El Banco Central Europeo acumula activos en su balance que en cualquier empresa privada dispararían una auditoría forense de emergencia. China está comprando oro a un ritmo récord, más de 2.000 toneladas en los últimos 4 años. No porque sea una moda, sino porque sus analistas ya corrieron los modelos y vieron el resultado. Los bancos centrales del mundo están haciendo exactamente lo que le dirías a un amigo que haga si supiera que su moneda va a colapsar. Acumular el activo que sobrevive a los colapsos monetarios. Y al mismo tiempo, en la prensa financiera mainstream, te dicen que el oro es un activo anticuado, que Bitcoin lo reemplazó, que los bonos del tesoro son seguros. Eso no es análisis, eso es anestesia. Te están manteniendo quieto mientras el mecanismo opera. El mecanismo que opera contra tu patrimonio en este momento tiene nombre técnico en represión financiera. Es el proceso mediante el cual los gobiernos mantienen las tasas de interés artificialmente bajas, o negativas en términos reales, para que la inflación erosione silenciosamente el valor de tu deuda pública, y de paso, el valor de tus ahorros. No necesitan confiscarte el dinero directamente. No necesitan un decreto. Solo necesitan que la inflación real corra al 8% anual mientras tu cuenta bancaria te paga el 2%. En 10 años perdiste el 46% de tu poder adquisitivo sin que nadie te apuntara con un arma. Carmen Reinhardt, economista de Harvard, documentó este patrón en más de 35 episodios históricos distintos entre 1945 y 1980. Siempre el mismo crimen, siempre las mismas víctimas, la clase media que confió en las instituciones, y siempre los mismos sobrevivientes, aquellos que entendieron que el sistema no estaba fallando por accidente. El sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. La ilusión es que tú eres el cliente. La autopsia revela que eres el activo que se está liquidando. Lo que vas a recibir en los próximos minutos no es un consejo para hacerte millonario. Si eso es lo que buscas, hay 1000 canales de YouTube dispuestos a venderte esa fantasía. Esto es diferente. He analizado los datos de 8 colapsos monetarios documentados, desde Weimar hasta el Líbano de 2021. He rastreado las decisiones que tomaron las familias que preservaron su patrimonio, y las decisiones que tomaron las que lo perdieron todo. Y el patrón es brutal, repetible y completamente ignorado por el 98% de las personas que compran oro hoy mismo. El reporte final está listo. No te va a dar alegría,
te va a dar claridad. Y en un colapso, la claridad vale más que cualquier onza Troy que tengas guardada en una caja fuerte. Porque una onza Troy en manos de alguien que no sabe usarla en el momento correcto es exactamente lo mismo que papel mojado. Empecemos la autopsia. El sistema monetario moderno no es una economía, es una máquina de transferencia de riqueza disfrazada de economía. Y como toda máquina bien diseñada, sus engranajes son invisibles para quien no sabe dónde mirar. La arquitectura es elegante en su brutalidad en los bancos centrales. Crean dinero de la nada, literalmente, con una entrada contable, sin respaldo físico de ningún tipo. Y ese dinero nuevo diluye el valor de cada billete que ya existe en tu cartera. No es metáfora, es mecánica pura. Cuando la Reserva Federal expandió su balance de $900.000 millones en 2008 a más de 9 billones en 2022, cada dólar que tú tenías guardado en una cuenta de ahorros perdió proporcionalmente su densidad de valor. No desapareció de tu pantalla, desapareció de la realidad. La pantalla sigue mostrando el mismo número. La realidad muestra que ese número compra menos carne, menos metro cuadrado, menos tiempo libre. Eso no es inflación accidental. Eso es el mecanismo operando exactamente como fue diseñado. Lo que hace que esta trampa sea perfecta es que tiene 3 capas de camuflaje superpuestas. La primera capa es el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que los gobiernos utilizan para medir la inflación. Lo que muy pocos saben es que la metodología del IPC ha sido modificada más de 20 veces desde los años 70 en Estados Unidos, siempre en la misma dirección, hacia abajo. El economista John Williams, fundador de Shadow Government Statistics, reconstruyó la inflación real usando la metodología original de los años 80 y encontró que la inflación real en Estados Unidos durante los últimos 15 años ha estado consistentemente entre 4 y 10 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial. No es un error de cálculo, es ingeniería de percepción. Si la población supiera la tasa real de destrucción de su poder adquisitivo, la reacción política sería inmediata y violenta. Entonces, el número se ajusta, y tú lo aceptas porque viene de una institución con credenciales. La segunda capa del camuflaje es lo que los economistas llaman el efecto Riqueza. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez al sistema, ese dinero no llega de manera uniforme a todos los ciudadanos. Llega primero a los bancos, luego a los mercados financieros, luego a los activos inmobiliarios, y solo al final, diluido, erosionado, reducido, llega al salario del trabajador promedio. Este fenómeno fue documentado por primera vez por el economista Richard Cantillon en el siglo XVIII y lleva su nombre en el efecto Cantillon. Quienes reciben el dinero nuevo primero compran activos a precios viejos. Quienes lo reciben al final compran esos mismos activos a precios inflados. El resultado matemático es invariable. Los que están cerca del grifo se enriquecen. Los que están lejos del grifo se empobrecen. Y la mayoría de las personas que están viendo este video están, estructuralmente, lejos del grifo. Esto no es una opinión, es geometría financiera. La tercera capa, la más peligrosa porque es la más cómoda, es la ilusión de que el oro automáticamente te protege de todo esto. Aquí es donde entra el error que da nombre a este video. La narrativa popular dice, compra oro, estás protegido. Y esa narrativa es verdadera a medias, que en términos de supervivencia financiera es lo mismo que ser verdadera a cero. El oro te protege de la destrucción nominal de tu moneda. Eso es real y está documentado en todos los colapsos históricos. Pero el oro no te protege automáticamente si lo tienes en el formato equivocado, si lo compras en el momento equivocado del ciclo, si no sabes convertirlo en activos productivos en la ventana exacta de oportunidad que abre el colapso, o si el Estado decide, como ha hecho antes, y hará de nuevo, criminalizar su posesión o fijar por decreto el precio al que puedes venderlo. El oro es una herramienta en manos de alguien que no conoce su manual de uso. Es un objeto decorativo caro. Mira tu cuenta bancaria ahora mismo, no el saldo, el poder adquisitivo real de ese saldo comparado con hace 3 años. Calcula cuántos meses de renta representa hoy versus cuántos representaba en 2021. Calcula cuántos kilos de proteína animal compras hoy con tu salario versus cuántos comprabas antes de la pandemia. Si el número bajó, y bajó porque los datos macroeconómicos son implacables, entonces ya estás dentro de la trampa. No entrando dentro, el mecanismo ya está operando contra tu patrimonio en tiempo real. Y la pregunta no es si vas a perder poder adquisitivo. La pregunta es cuánto vas a perder antes de que el sistema llegue a su punto de ruptura. Porque todos los sistemas de represión financiera tienen un punto de ruptura. Y cuando llegan a él, la velocidad del colapso deja sin tiempo de reacción a quien no se preparó antes. El tiempo es un círculo no una línea. Y los que insisten en verlo como una línea son los que terminan repitiendo los errores que la historia ya documentó con precisión quirúrgica.
Alemania, 1923. La República de Weimar está en el último acto de su colapso monetario. El gobierno lleva 4 años imprimiendo marcos para pagar las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. El resultado es el episodio de hiperinflación más estudiado de la historia moderna. El índice de precios pasó de 100 en enero de 1922 a 4.200.000 millones en diciembre de 1923. En términos prácticos, a una carretilla de billetes para comprar una barra de pan. Y en ese contexto, los ciudadanos alemanes que tenían oro físico, Goldmark, monedas antiguas, joyería de valor, estaban, en apariencia, salvados. Pero los datos del periodo revelan algo que los libros de texto omiten sistemáticamente. La mayoría de ellos no supieron en qué convertir su oro cuando la estabilización llegó, y terminaron vendiéndolo en pánico durante el pico del caos. Cuando los compradores con acceso a capital extranjero, principalmente especuladores británicos y estadounidenses, los desplumaron pagando centavos por activos que valían dólares. Zimbabue entre 2003 y 2009 es el laboratorio más reciente y más extremo del mismo experimento. El gobierno de Robert Mugabe financió la redistribución de tierras y el gasto militar con emisión monetaria sin respaldo. La tasa de inflación oficial llegó a 231 millones% en julio de 2008, aunque economistas independientes calcularon que la cifra real superó el 89 septillones% en su punto máximo. El dólar zimbabuense murió. El gobierno emitió billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses que no alcanzaban para comprar una barra de pan. Y en ese contexto, los zimbabuenses que tenían oro, especialmente los que trabajaban en la industria minera artesanal, sí sobrevivieron, pero enfrentaron un problema que nadie en los foros de inversión en metales preciosos te va a mencionar. El gobierno de Mugabe implementó el Gold Trade Act, que obligaba a vender el oro exclusivamente al Banco Central a un precio fijado por decreto, dramáticamente por debajo del precio de mercado internacional. El oro era tuyo en papel. En la práctica, el Estado te decía cuánto valía y a quién se lo vendías. Confisco sin llamarse confisco. El caso de Japón entre 1990 y la actualidad es diferente en su mecanismo, pero idéntico en su resultado para el ciudadano promedio. No fue hiperinflación explosiva, fue deflación prolongada seguida de represión financiera crónica, la burbuja de activos de los años 80. Bienes raíces y mercados bursátiles, inflados por crédito barato, colapsó en 1990. Y el Nikkei tardó más de 30 años en recuperar su máximo histórico. Los ciudadanos japoneses que tenían sus ahorros en cuentas bancarias vieron tasas de interés cercanas a cero durante 3 décadas. La trampa de liquidez perfecta en dinero seguro que no crecía, en un país donde los activos reales sí subían de precio. El oro en yenes se multiplicó por más de 7 entre el año 2000 y 2024. Pero la tasa de penetración de oro físico entre la población japonesa durante ese periodo fue marginal, porque la narrativa oficial, los bancos, los medios financieros, las instituciones, repetía que los bonos del gobierno japonés eran el activo seguro por excelencia. 30 años de seguridad, 30 años de empobrecimiento silencioso. La crisis de 2008 en Estados Unidos y Europa Occidental es el eslabón que conecta el pasado remoto con tu presente inmediato. Cuando Lehman Brothers colapsó en septiembre de 2008, el sistema bancario global estuvo a menos de 48 horas de un congelamiento total de los cajeros automáticos. Eso no es especulación. Es lo que Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal en ese momento, declaró ante el Congreso en 2009. El rescate bancario, TARP, Troubled Asset Relief Program, inyectó 700.000 millones de dólares de dinero público para salvar instituciones que habían apostado con dinero ajeno y perdido. Ningún ejecutivo fue a prisión. Los bonos de los banqueros se pagaron ese mismo año. Y el ciudadano promedio, que no tenía activos reales, sino depósitos bancarios y fondos de pensión indexados a la bolsa, vio desaparecer en promedio el 38% de su patrimonio en 12 meses. El oro, entre junio de 2008 y junio de 2012, pasó de $850 por onza a más de 1.900 ansubión, pero quienes lo tenían en ETF, fondos cotizados que prometen oro sin entregarte oro físico, descubrieron que en momentos de pánico extremo la correlación entre el papel y el metal real se rompe. El papel bajó, el metal subió. Son dos activos distintos con el mismo nombre. ¿Tú realmente crees que esta vez es diferente? Que los mismos mecanismos que destruyeron el marco alemán, el dólar zimbabuense, el bolívar venezolano y que mantuvieron al ciudadano japonés en trampa de liquidez durante 3 décadas, no pueden operar en tu moneda, en tu país, en tu generación? Los que respondieron sí, aquí es diferente en cada uno de esos países, son los que están hoy en la fila de la carnicería que describí al inicio. La historia no repite la letra, repite la estructura. Y la estructura que estás viendo hoy, deuda impagable, emisión monetaria creciente, tasas de interés manipuladas, narrativa oficial que niega la crisis hasta el día antes del colapso, es la misma estructura. Datos distintos,
mismo esqueleto. Si reconoces el patrón, escribe en los comentarios la palabra autopsia, ¿no? Quiero saber cuántos aquí están leyendo los datos, y no solo las noticias. Quiero saber el tamaño de esta tribu. El paciente está frente a nosotros en la mesa de análisis, y los signos vitales son inequívocos para quien sabe interpretarlos. Primer signo: la deuda soberana global alcanzó en 2024 la cifra de $97 billones, según el Institute of International Finance, equivalente al 100% del PIB mundial. Eso significa que el planeta entero, trabajando un año completo sin gastar un solo dólar en nada más, apenas cubriría su deuda. Segundo signo: los bancos centrales del mundo, China, Rusia, India, Polonia, Turquía, entre otros, compraron en conjunto más de 1.100 toneladas de oro solo en 2023, el segundo año más alto de compras desde que existen registros. No están comprando oro porque es una tradición cultural. Están comprando oro porque sus modelos macroeconómicos les dicen lo mismo que la historia le dice a cualquiera que la lea sin anestesia. Cuando la deuda supera la capacidad de repago, el final del ciclo monetario es siempre el mismo. Tercero, en el índice de dolarización de reservas globales cayó del 73% en 2001 al 58% en 2024. El dólar sigue siendo dominante, pero su dominio se erosiona en tiempo real. Y cuando un sistema monetario pierde dominancia, el proceso de reemplazo genera una ventana de caos que destruye el patrimonio de quienes no la anticiparon. El diagnóstico específico para México, y para cualquier economía emergente dolarizada de facto, tiene una capa adicional de vulnerabilidad que la mayoría de los analistas locales evita mencionar porque incomoda a sus anunciantes. El peso mexicano ha perdido más del 50% de su valor frente al dólar en los últimos 15 años. Pero el dólar mismo ha perdido poder adquisitivo real medido en activos tangibles. Entonces el ahorrista mexicano promedio que guarda pesos está perdiendo contra el dólar, y el que guarda dólares está perdiendo contra la inflación real en activos. Es una trampa de dos niveles. La única salida histórica documentada de esta trampa de doble erosión es el acceso a activos que no son pasivo de ningún gobierno a oro físico. Tierra productiva, activos en economías con fundamentos distintos. Pero aquí viene el nudo del diagnóstico: la mayoría de los mexicanos que están despertando a esta realidad y comprando oro están cometiendo exactamente el error que este video analiza. Están comprando el activo correcto de la manera equivocada, en el formato equivocado, sin entender la ventana de conversión que es la diferencia entre sobrevivir el colapso y prosperar después de los signos. Tu aceleración son visibles en los datos de 2024 y 2025. Si sabes qué buscar. Las reservas internacionales de México cayeron de donde estaban en su pico histórico. La inflación acumulada desde 2020 destruyó el poder adquisitivo del salario mínimo real, a pesar de los aumentos nominales, porque los aumentos nominales nunca corren a la misma velocidad que la inflación en bienes no discrecionales, al alimentos, energía, vivienda. El crédito al consumo en México creció a tasas de 2 dígitos, mientras la capacidad de ahorro de los hogares de ingreso medio se contrajo. Ese patrón, crédito creciente, ahorro decreciente, inflación subyacente persistente, es la firma biométrica de una economía que está sustituyendo riqueza real por deuda. No es crecimiento, es el consumo adelantado del futuro. Y el futuro, cuando llega la factura, siempre cobra con intereses que no estaban en el contrato original. El error específico que están cometiendo ahora mismo millones de personas que compraron oro en los últimos 3 años. En México, en Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Tiene 3 dimensiones que la industria de metales preciosos nunca te va a explicar, porque todas ellas reducen su margen de ganancia. Primera dimensión: están comprando oro en formatos con spreads altísimos. Monedas coleccionables, joyería con valor artesanal incluido, fracciones pequeñas con prima desproporcionada, que requieren que el precio del oro suba entre 15 y 25%, solo para que el comprador llegue al punto de equilibrio. Segunda dimensión: están comprando sin una estrategia de salida definida, sin saber a qué precio vender, sin saber qué comprar con los proceeds de esa venta, sin entender que el oro es el transporte y no el destino. Tercera dimensión, la más letal: están ignorando completamente el riesgo de confiscación y control, que no es una teoría conspirativa sino un hecho histórico documentado que los gobiernos implementan invariablemente cuando el sistema monetario está bajo presión máxima. La Orden Ejecutiva 6102, firmada por Franklin Roosevelt en 1933, criminalizó la tenencia privada de oro en Estados Unidos. Confiscación legal pagada al precio oficial, que era la mitad del precio de mercado. Ocurrió, puede ocurrir de nuevo. Entonces, el diagnóstico final antes de entrar a los pasos de sobrevivencia es el sistema tiene una falla estructural matemáticamente inevitable. Los bancos centrales lo saben. Los gobiernos
Lo saben, los grandes fondos soberanos lo saben, de ahí las compras récord de oro. Y tú, si llegaste hasta aquí en este video, también lo sabes ahora. Lo que separa al que sobrevive del que no es exclusivamente la calidad de la información que tiene, y la velocidad con la que actúa sobre ella antes de que la ventana se cierre. Esta ventana no va a estar abierta indefinidamente. Los ciclos históricos muestran que entre el momento en que los signos de colapso son visibles para el público general y el momento en que las restricciones de capital se implementan, hay una ventana que va de 18 a 36 meses en promedio, no décadas a meses, y esa ventana ya está corriendo. No hay un tercer camino. Eso es lo primero que tienes que entender antes de cerrar esta pantalla. O tienes el conocimiento correcto, en el formato correcto, ejecutado, en el momento correcto del ciclo, y sobrevives con tu patrimonio intacto cuando el sistema llegue a su punto de ruptura, o no lo tienes, y te conviertes en una línea más en la estadística histórica de las clases medias que desaparecieron durante las transiciones monetarias. No hay término medio, no hay más o menos preparado. En un colapso monetario, la física del sistema es binaria. El capital fluye de los que no saben hacia los que saben, con una velocidad y una brutalidad que en condiciones normales tomaría generaciones y en condiciones de crisis toma meses. La pregunta que debes responder esta noche, no mañana, esta noche, no es si el colapso va a llegar. Los datos ya respondieron esa pregunta. La pregunta es si tú vas a estar posicionado correctamente cuando llegue, o si vas a estar en la fila, mirando a tu vecino sonreír en el patrón. Es absoluto. No lo digo yo. Lo dice Weimar. Lo dice Zimbabue. Lo dice el Líbano, donde en 2021 los cajeros automáticos limitaron los retiros a equivalentes de $40 semanales mientras la libra libanesa perdía el 98% de su valor en 18 meses. Lo dice Argentina, que lleva más de 70 años en un ciclo ininterrumpido de emisión, default, estabilización artificial y nueva emisión. En cada uno de esos episodios, sin excepción, hubo personas que dijeron: aquí es diferente. Nuestras instituciones son más sólidas, el gobierno no va a permitir que llegue a ese punto. Y en cada uno de esos episodios, sin excepción, el mecanismo no preguntó opiniones antes de operar, la cuenta llegó. Siempre llega, y cuando llega no acepta pagos en cuotas ni en buenas intenciones. Solo acepta haber actuado antes de que la ventana se cerrara. Tú ya tienes la información, ya no puedes decir que no sabías. Eso cambia tu responsabilidad frente a tu propio patrimonio de manera irreversible. Si este análisis conectó con algo que ya sentías pero no podías articular, si los datos que viste hoy confirmaron una intuición que el sistema te había entrenado a ignorar, entonces este canal es tu sala de operaciones, no tu entretenimiento. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque los próximos videos van a detallar exactamente qué formatos de oro sobreviven un confisco, cuál es la ventana de conversión hacia activos productivos y cómo se ve el portafolio de las familias que preservaron su patrimonio a través de los 8 colapsos que analizamos. Y en los comentarios, escribe hoy la palabra forense. Si llegaste hasta aquí y entiendes que esto no es contenido de entretenimiento, es un expediente, necesito saber quiénes están leyendo los datos reales. Esa lista importa. Los imperios no avisan cuando caen, avisan con décadas de anticipación a través de los datos, y nadie los lee porque leerlos es incómodo. Tú los leíste hoy. Ahora actúa como alguien que sabe lo que sabe.